Muy buenas tardes, estimados alumnos. Gracias por estar presentes en clase. El tema de hoy día está relacionado con la corriente alterna, o también se le dice AC. AC también se puede decir corriente alterna. ¿Entendido? ¿Qué es eso, profesor? No entiendo. Ya, la corriente alterna indica que hay una onda, hay una onda que alterna, voy a proponer, mire, está alternada entre un positivo y un negativo. Eso lo voy a proponer en mi, escuchen, en mi paint. Luego de definir exactamente qué cosa es esto, vamos a trabajar, chicos, con lo que es los sistemas de protección. Cuando ustedes trabajan en una, digamos, se trabaja en una empresa, perdón, en una instalación donde, donde se requiera, digamos, mucha seguridad. Entonces ahí tenemos que nosotros sugerir, también somos nosotros personas especialistas en el ramo. Voy a proponer esto. Un ratito, dejo de compartir y comparto mi pizarrita. ¿Cómo estás, Joshua, Julio, Jesús, Quispe? ¿Cómo van? Que milagro no se ha conectado Jimmy. Vamos a ver qué pasó con Jimmy. Y alguien, vamos a poner. Vamos a ver, vamos a ver. Yo les había dicho la vez pasada que la corriente alterna tiene estas características, ¿no? Esto. Siempre los electrones se mueven de positivo a negativo. Es solamente como una referencia, pero aquí no tenemos que entender eso, de positivo a negativo, a negativo. ¿Entendido? Eso. Entonces la corriente se dice que es corriente alterna porque se dice que es corriente alterna. ¿Por qué, profesora? Porque la onda sale de positivo y va a negativo. ¿Entendido? Ah, por eso se dice que es corriente alterna. Entonces, acá la corriente alterna sus polaridades. Los electrones alternan entre positivo y negativo. ¿Entendido acá? Positivo y negativo. ¿Entendido? Hasta ahí. Entonces, ahí aquí hay una alternancia, un tiempo. Es por eso que cuando nosotros utilizamos el multímetro para medir este tipo de tensión alterna, no utilizamos la polaridad. Simplemente lo que va a suceder ahí es que trabaja, normalmente va a trabajar cualquiera de los dos pines. Sin embargo, en la corriente alterna tenemos, ustedes saben que acá hay una sola línea, ¿no? Esta se llama, como es una sola línea, tenemos tipos de tensión alterna. Ojo acá, tipos de corriente alterna. Tenemos acá esto que ustedes ven acá, voy a ponerlo un costadito. Esto que ustedes ven acá es la monofásica. Monofásica. ¿Ya? Monofásica porque es una, como ustedes pueden ver acá, una fase. La corriente alterna, como yo les había dicho, tiene una salida y tiene una entrada. En este caso, monofásica, una fase. Y esta es la fase. Cuando hablamos de bifase, a ver, nuevamente, vamos a ponerlo de tres fases. Una fase, monofásica es una fase, perdón, más un neutro, más neutro. ¿Entendido? Por eso que ustedes en nuestras corrientes normales, comunes,
en casa tenemos dos, tenemos un interruptor o tenemos un tomacorriente que tiene dos puntitos, una fase y un neutro, porque el tercer puntito de en medio ya saben que es para tierra, que eso no tiene que ver nada con lo que es la entrada de tensión. Ya. Luego, cuando tenemos, o sea, mono unos. Si tenemos, profesor, de repente tenemos acá. Bien, vamos a poner otro color, ¿ah? Esto sale acá. Uno, y acá voy a poner otro. ¿Cuántas fases hay ahí, Jesús? ¿Cuántas fases hay ahí? Tres, profe. Tres. Y si tú ves tres fases, entonces se llama trifásica. Trifásica. Trifásica significa es igual a tres fases más un neutro. ¿Entendido? Tres fases más un neutro. Esto se llama trifásica. Tres fases más un neutro. ¿Entendido? Trifásica. Tres fases más un neutro. O sea que aquí en una trifásica hay cuatro cables. Monofásica es una fase. El que usamos normalmente nosotros con la cual en la electricidad doméstica o en la instalación eléctrica doméstica se utiliza este símbolo monofásico, ¿no? Monofásico. Esto que está acá. Una fase y un neutro. Ya, hasta ahí estamos bien. Siguiente. Voy a seguir trabajando con esto. Voy a borrar esto. Borro. Voy a trabajar con la monofásica. La monofásica tiene una característica. Ojo acá. Pico acá. Tiene esto. Tiene lo que ustedes llaman. Tiene dos anomalías. Tiene dos anomalías. Ojo acá. Tiene ruido. Escúcheme bien claro. Tiene ruido. Tiene ruido. Que se llama ruido en la red. Ruido y tiene picos. Ojo acá, picos. Si ustedes se fijan bien ahí, bien. ¿Qué quiere decir eso, profesor? El ruido quiere decir, estimados alumnos, que la tensión llega, escuchen claro, que la tensión llega a la casa en esta situación, vibrando, así como ustedes pueden ver. Llega con vibración, llega con vibración, ¿entendido? Esta vibración no es lo que yo estoy viendo acá, ¿no? Es una más firme la onda. La onda tiene que ser limpia, firme. Entonces, este ruido se llama, también le dicen, escuchen, ustedes ya pueden hablar, se le puede llamar o se le puede decir noise. Noise, ruido, o también se le dice parásitos, tensiones parásitas, parásitos, tensiones parásitas. Entonces, ruido, noise, tensiones parásitas. ¿Está claro? Ya. Estos ruidos definitivamente tienen que eliminarse, porque si usted se propone meter este ruido a la línea de tensión, este ruido puede generar
puede generar un daño en cualquier equipo electrónico. Entonces, siempre las fuentes de alimentación de nuestros equipos o digamos, los cargadores de los celulares o los cargadores de las laptops, las fuentes de las PCs, de las computadoras, las fuentes de alimentación de los televisores, tienen sistemas eliminadores de este ruido, tienen sistemas de eliminación de este ruido. Al final, este ruido no ingresa, tiene que ingresar una onda más o menos así. ¿No? Una onda, se llama una onda limpia, sinusoidal, limpia. Lo que sobra de este ruido, este ruido, miren, lo que sobra de este ruido, estos puntitos, ¿no? Lo que sobra de esos piquitos, esos ruidos son los que, escúcheme, lo que va a generar que el pozo a tierra lo elimine, esa espuria lo elimine el pozo a tierra. Entiendan bien, lo que sobra de este ruido, esto que está acá, estas espurias que están acá, lo elimina el pozo a tierra. Estos puntitos. O sea, se van por, si es que tú no, si esos ruidos, escúcheme bien, no tienes tu pozo a tierra, esos ruidos que están ahí, esos piquitos, se van a quedar como tensión estática. Se van a quedar como tensión estática. ¿Qué es eso, profesor? No entiendo. Ya, se van a quedar como un tipo de tensión, escúchame bien claro, que va a girar o va a moverse por toda la computadora. Y ahí hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema, profesor? El problema es de que las personas sufren muchas veces descargas electrostáticas en los equipos, en las lavadoras, en, en las refrigeradoras, ¿no? En los microondas. Pequeñas descargas. Toca, o en la misma computadora, ¿no? Tocas y una pequeña descarga y sufres una descarga, ¿no? Ya, esto se va a producir por este tema, por estos temas, por el tema de los picos que está acá. Porque la onda tiene que pasar como está acá, de acuerdo a como está acá. ¿Entendido? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan, digamos, explicar al cliente. El cliente muchas veces piensa de que, en este caso, en este tema de instalaciones, piensa de que cuando sucede este tema de los picos y todo, o una reverberación de la corriente, se piensa de que hay una mala instalación, cuando es simplemente por fallas de protección de los equipos. Vamos por acá, importante. Ahora, estos picos sí son complicados porque un pico de tensión puede subir hasta los 1000 voltios. 1000 voltios. Ojo acá, pero estamos hablando de un pico. Muchas veces estos picos que están aquí, estos picos que están aquí, escúcheme bien claro, no se detectan. Bien, por ejemplo, acá la onda está así, ¿no? Y aquí en este momento hubo una anomalía. Esta es una anomalía. Esto que está acá es una anomalía. Esto. Ya, esto estamos hablando de que eso viene por nuestro enchufe. Esos son, este tema que estoy dictando ahorita está basado en la protección eléctrica. Es un curso que yo dicto de protección eléctrica. Eso lo estoy entregando a ustedes. Ya, entonces, profe, ¿qué hacemos con este pico? No lo va a detectar, los equipos no lo detectan muchas veces. Cuando llega esta alta tensión, si es que en este caso el artefacto o la computadora, la laptop, el equipo de sonido no está bien protegido, este pico lo puede tumbar, lo puede dañar. Ahora, estamos hablando de picos, ¿ah? Pero también ahí tenemos un tema relacionado a lo que es alzas de tensión.
Alza de tensión. ¿Cómo son las alzas, profesor? No entiendo. Una alza de tensión, si la onda es de esta manera, va así, esta es la onda. Entonces, una alza de tensión sube y se va así. O sea, esta es una alza, o sea, quiere decir que ya no es un pequeño espacio, un microsegundo con 1000 voltios, sino puede mantenerse hasta un segundo, un tiempo prudencial con 1000 voltios. Eso se llama alza de tensión. ¿Entendido? Alza de tensión. Si hay alguna pregunta ahí, si hay una pregunta, eh, acepto cualquier pregunta, cualquier preguntita que puedan poner, alguna duda. ¿Mm? Ahora, la pregunta es, profe, ¿por qué se producen? ¿Cuál es el tema de los picos y las alzas? Eso es, ¿por qué se producen? ¿No? Y mírenme, vamos a... Esta es una alza. La alza después cae, ¿no? Baja y sube y baja y sube. O sea, aquí ha habido una alza de tensión. Esas alzas son peligrosísimas, sobre todo. Entonces, ¿por qué se produce esa subida, profe? Esas subidas, esos picos se producen por dos motivos. Lo generan los motores, cualquier tipo de motor que tengan en casa, acá son las aspiradoras, eh, el motor mismo es un proceso que se llama estéresis, el mismo proceso del motor de la lavadora, ¿no? Etcétera. Y otros motores que a veces no tienen, aspiradora, tienen personas que tienen incluso hasta frustradora, ¿no? Eso se va justamente la alza y ese ruido se produce por ello. Y en el menor de los casos, en el caso digamos, más básico, se puede producir incluso por la misma licuadora en estado de movimiento, ¿no? Entonces, esto tengan en cuenta ahí. Ya la licuadora genera mucho ruido en la red, tanto así que antiguamente cuando utilizabas una licuadora, eh, se tenía que ver el tema de apagar los equipos, ¿no? Porque es demasiado ruido que genera estos equipos, estas licuadoras, ¿no? Ya. Igual el noise, el ruido. Y profesor, ¿qué debemos hacer? La pregunta para todo esto, entonces voy a compartir. En la corriente alterna existe, a ver una pregunta acá, ya, existe lo siguiente, existen los sistemas de protección eléctrica. Ahí está, ahí está. Esto se llama supresor de picos, no, supresor de picos. A ver, Joshua, ¿cuál sería, si es supresor de picos, cuál sería su función? A ver. Creo que eso es su función de poder conectar todos en un solo, como un solo tomacorriente. Claro, muy bien. Pero, claro, esa es una función, pero su nombre dice supresor de picos, ¿ya? Ese es su nombre, supresor de picos. Quiere decir, claro, quiere decir de que este pico que tú ves acá, suprime este Buenas pico, esto que está tardes. acá. Buenas tardes, estimado alumno, gracias por estar. Suprime este pico que está acá, elimina este pico. O sea, cuando hay un pico entrando desde tu tomacorriente, o sea, si está entrando una onda mal formada a tu equipo o a tu artefacto, el supresor de picos, que se llama su nombre supresor de picos, detecta esta anomalía y lo elimina. ¿Entendido? Lo elimina para que la corriente que está ingresando a tu equipo, a tu máquina, entre limpia, sin ningún tipo de ruido ni de alza. Para eso sirve el supresor de picos. ¿Hay una pregunta hasta ahí?
No es normalmente se puede decir que es una, digamos, una extensión. Profe, eso más comúnmente lo usan en las computadoras. Como tienen muchos cables, más usan eso. Sí, pero la función, claro, como te digo, se traduce como una especie de extensión eléctrica para poner varios componentes, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? O sea, pones, digamos, varios instalaciones dentro de este tipo de- de equipo, pero su función es lo que ustedes están viendo acá, suprimir los picos, esa es su función. Si tú tienes un equipo de buena calidad como estos, lo que va a pasar es que todo lo que es pico que tengas en tu máquina, en tu tensión eléctrica, todo lo que es tensión, digamos, alguna anomalía en la onda, lo va a suprimir, lo va a eliminar. Supresor, eliminar. Supreme, ¿no? Y al eliminarlo, tu máquina va a llegar bien a... ¿Entendido ahí? ¿Entendido? Otra pregunta ahí. Estoy quedando sin tiempo. Avanza un No, poquito. profe, Ya listo. A ver, ¿quiénes están presentes? He visto ya. Buenas tardes, Jade Solís, bueno, de San uno, Juan Quispe, Jimmy Yuyali, yo sé que está ahí escuchando la clase, Joshua, Julio, gracias por estar ahí presentes. Gracias, muchas gracias. A ver, por ahí alguien me escribió. Buenas tardes, Jimmy, buenas, sé que estás Profesor. trabajando y estás en una actividad. Buenas tardes, Solís. No, perfecto, Sí, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Señor. Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces ya saben que es un supresor. ¿Para qué sirve? Si yo estoy instalando computadoras al cliente, yo tengo que explicarle, mira, ¿sabe qué, señor? Usted necesita para proteger sus equipos de los picos. Pero, ¿qué son picos, señor? ¿Por qué me dice usted eso? Los picos de tensión son anomalías normales en un tipo de tensión alterna, en un tipo de corriente alterna. Ay, ay, ay. Y entonces, ¿cuál es la función del supresor de picos? Esos picos y ruidos que genera la tensión eléctrica, este supresor, este equipo los va a eliminar. ¿A dónde debo poner mi supresor de picos? No le voy a poner a mi refrigeradora, pues imposible, porque eso es ni hablar. Se pone los supresores de pico a los equipos más delicados de casa. Primero las computadoras, los televisores LED o LED, esos equipos, estos televisores son como computadoras, pero no, son computadoras en potencia. Tres, se pone también a lo que es a los equipos de sonido, en este caso si el equipo tuviera un sistema de protección un sistema de, digamos, de digital interno, ¿no? De ahí queda. Pero no vas a ponerle a la lavadora ni a la refrigeradora, porque ellos manejan, estos son equipos más industriales, ¿no? Solamente para equipos digamos, de baja, perdón, de alta protección digitales, ¿no? Muy, muy delicados. Seguimos. Preguntas hasta ahí. Profesor, una consulta. Como yo recién he entrado, ¿en dónde va No escucho, no lo escucho. como recién, profe, he entrado, mi consulta es, aló, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasa? Como recién he entrado, mi pregunta es, ¿dónde exactamente va conectado ese supresor de pico? Ya, este En supresor, la, claro, este supresor se utiliza, usted lo puede conectar como si fuera una extensión eléctrica. Lo conecta este enchufe con sus tres terminales, ¿ah? Completo. Se conecta al tomacorriente de la casa. Y ahí aquí se van conectando televisor, lo que usted crea conveniente. Pero su función de esto es proteger cualquier equipo electrónico, sobre todo con tendencia digital, de cualquier anomalía en la tensión. Pero siempre y área, cuando, sigue, sigue. mi pregunta es, porque por ejemplo, mi televisor está, por ejemplo, en mi sala.
y mi computadora está, por ejemplo, en un área de cómputo que está en otra área, ¿no? En otro ambiente. O sea, en ese caso tendría que tener, porque no va a Claro, llegar hasta allá eso. dos, En ese caso, me recomienda que poner dos, uno donde dos, está mi televisor y uno donde está mi así es. cómputo. Claro. Hasta sirve, te puede servir para proteger tu celular también. De carga de supresor. Hay celulares Ya, o sea, que, eso va enchufado al tomacorriente y el claro, enchufe del televisor, por ejemplo, va enchufado a eso. claro, y todos los con el que tú quieres conectar, conectas aquí. Todos los enchufes, claro. Pero Ah, siempre y cuando tiene que ser, en el caso, señor, siempre y cuando sea de marca. Por ejemplo, yo estoy poniendo aquí Forza. No, no vaya, hay unos que están a 15 soles y eso es, ya esos no son presupuestos. Normalmente yo confío en esta marca que es Forza, Forza, ya, esta marca, ya, ya. sí. ¿Y Y eso cuánto estará pasando? Profesor, 50 soles, 60 soles. Ya. profesor, Sí, ¿qué es habla. lo que tiene que lo protege Buena qué es lo pregunta. que, qué es lo que tiene? Ya, internamente tiene un circuito electrónico que se llama MOV. Tampoco, ese circuito electrónico no es eterno, por si acaso. Hay, por ejemplo, a mí me pasó caso cuando yo en un tiempo me he dedicado, uno de mis labores en algunos años, hace muchos años atrás, es todo el tema de soporte de hardware, que es así, ¿no? Y he visto, por ejemplo, casos de que hay zonas de Lima, estoy hablando de Lima, nuestra gran ciudad, nuestra gran urbe, donde las tensiones son recontra anómalas. Uf, olvídense muchachos. Entonces, algunos supresores de picos, hay demasiados picos de tensión en algunos casos que los supresores de pico a veces dejan de funcionar. ¿Ah? Tú los prendes, trabaja un tiempo y un momento porque empieza a fallar. ¿Pero qué pasó? Si es nuevo, sí, claro, pero lo que pasa es que tienes muchos picos de tensión en tu casa, en tu área no en tu casa, sino en todo el área. ¿Por qué? De repente por ahí hay una persona que, sobre todo los que tienen soldadores eléctricos cerca a su casa, ¿no? Esos que tienen esos equipos de soldadura de alto consumo, ¿no? Que está cerca a casa. Ellos dicen, no, yo saco de mi caja, sí, pero no, ellos olvidan de que muchas veces la red eléctrica es de todos, no es para él nada más. Entonces todos consumen de la misma red eléctrica que este señor está consumiendo. Al momento de encender su equipo su equipo de alto consumo, chupa la corriente, para todo el barrio. Entonces, después suelta, deja de funcionar en el momento que presiona, deja de soldar en el momento que está soldando, nuevamente vuelve. Presiona para soldar, ¡boom! Absorción. Deja de soldar, vuelve. Y en esa situación los equipos sufren anomalías. Por eso que ustedes cuando van a comprar dicen, qué raro, por un alumno dice, profe, me he comprado un televisor de 60 pulgadas a 1800 soles, qué raro. ¿Y qué marca es? Coral, no sé qué marca es, profe, pero ya lo compré. Ya, ya. Lo que pasa, ya, esos equipos son buenos, no son malos, tienen buena calidad de video, pero si el sistema de protección es paupérrimo, ¿entiendes? Entonces tú lo llevas a tu zona ahí donde hay dos soldadores justo en la esquina de tu barrio que no están autorizados, no tienen trifásica, no tienen protección, ellos van nomás, hacen su negocio a costa del sufrimiento de los vecinos. En una semana ese equipo deja de funcionar. No ha pasado, lo he escuchado, lo he visto. ¿Por qué? Porque sus equipos, los televisores de bajo costo, cualquier equipo de bajo costo, sufren de protección, no tienen protección eléctrica. Si tú compras uno de mayor costo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no está mucho en la pantalla. La diferencia está en que esos equipos de mayor costo normalmente tienen protección eléctrica. Están diseñados para América Latina. Tienen circuitos MOB, tienen supresores de pico internos, mejor dicho. Ya tienen cosas internas. Y adicionalmente tú le vas a poner uno afuera, entonces le das más peso, ¿no? Algo así, algo así. Entonces, por eso que cuestan cómodo. Uy, la gente lo compra, la semana, un mes, 2 años, un año, pum, 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 se viene abajo. ¿Qué pasó? Fuente. Otra pregunta, otra pregunta. Ya.
Avanzamos un poquito más. ¿Está correcta la respuesta? Háganmelo saber. ¿No? Otro problema que tenemos nosotros es en la corriente es la subida de tensión y las caídas de tensión. Entre un minuto tenemos, por favor, se vuelven a conectar para poder continuar este tema ya de hoy día. Que lo estoy grabando definitivamente, espero que lo voy a pasar ahora mismo, porque tiene que conocer esto. Como le decía, otro tema es los estabilizadores de tensión o las anomalías en la tensión. Así como hay subidas de tensión, también hay caídas de tensión. ¿Entendido? Acá en la ciudad es brutal en las horas pico. Lima tiene ese problema. Horas pico de tensión, tu estabilizador, tu estabilización de voltaje cae, sube, cae. ¿Por qué? Porque Lima crece de manera horizontal, no crece como las grandes urbes de manera vertical. Ahorita se me va la señal, por favor, vuelvan a conectarse, ¿ya?